Bueno, luego voy a hacer un repaso. Ahorita vamos a empezar. Siempre lo pongo a esto, los 3 tercios discipulados, para ir recordando, ¿sí? Y hoy lo voy a modelar todo yo una última vez. Y luego ya, cuando se reúnan, ustedes pueden dividir las responsabilidades con anticipación. Y cuando ya estén reuniéndose con alguien o con un grupo que están empezando a discipular, pues lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, vamos a orar. No sé si alguna voluntaria o voluntario podría orar y comentarnos delante de Dios. Yo puedo orar. Ok. Amor Padre, damos gracias por este día, Señor. Gracias por que he podido hacer la defensa, y también gracias por ese tiempo que podemos estar reunidos aquí y entregamos ese tiempo especial a tus manos. Gracias por la disposición de Wither de hacernos este entrenamiento. También te pedimos que le bendiga grandemente y le sigas usando para que sea de mucha bendición para otros. Y te pedimos por cada uno de nosotros que estamos aquí presentes y por los que no pueden venir, que nos dé sabiduría y fortaleza para seguir adelante. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Muy bien. Ok. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora se llaman los mandatos de Jesús. Yo les voy a mandar un librito en PDF y donde están cada uno de los pasos, y usualmente se los voy a mostrar. A ver. Sí, es un libro un poco más completo donde está todo, pero igual se vuelve a repetir aquí los 3 tercios, aunque no están divididos de manera muy específica, pero está el formato del discipulado y siempre es el mismo que hemos estado viendo en los 3 tercios. El propósito de los mandatos de Jesús es llevar al nuevo creyente, al nuevo discípulo, hacia la obediencia, ¿sí? Así que toca varios temas muy específicos, ¿sí? Y lo vamos a hacer todo tomando en cuenta los 3 tercios. Ahora, como les mencioné, en los 3 tercios es el formato. Entonces, ¿dónde entraría, por ejemplo, las historias de esperanza? ¿Dónde entrarían los mandatos de Jesús? En el segundo tercio, en la enseñanza que corresponda. Entonces, si yo ya compartí el Evangelio con alguien, compartí los 3 círculos, y la persona está accesible, si creyó o está accesible a estudiar la Biblia juntos, entonces, ¿qué voy a usar después? Me voy a reunir para hacer ¿qué cosa? ¿Me acuerdan? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Las historias de esperanza. Las 7 historias de esperanza. Las historias de esperanza, exactamente. Y si ya hago las historias de esperanza con esa persona, entonces paso a hacer directamente los mandatos de Jesús. El propósito de las historias de esperanza es llevar a la gente a un encuentro con el Señor o confirmar si realmente ha creído. Y el propósito de los mandatos de Jesús es llevarlo a ser un discípulo obediente. ¿Ok? Entonces vamos a tener nuestro tiempo y quería preguntarles, ¿hay alguna buena noticia que compartir? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado de compartir el Evangelio con nuestros mapaoicos durante la semana? ¿Alguien tiene alguna buena noticia? ¿Algo que contar? ¿De cómo le fue? Bueno, que contar, sí. Buena noticia, no. Este lunes pude compartir el Evangelio con una persona. La, digamos, mala noticia es que se lo compartí porque me empezó a hablar que el hijo había estado malo, ahora están los dos malos. Y le dije, dime cuál es el nombre de tu hijo y yo voy a orar por los dos. Excelente, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? La familia que pudimos compartir hoy. Cuéntalo tú, que no sé. Bueno, ahorita en el evangelismo también pudimos compartir el evangelio con una familia, y en realidad la niña mostró interés primero porque le preguntamos si conoce de Dios,
no se dio, y dijo la niña sí. Entonces ahí podemos meter en la conversación. Los padres también estaban muy atentos, pero yo no veo un interés, no sé, como no están muy apasionados, tranquilitos. No tienen ese corazón de fe. Sí, Como te escuchan por escuchar. sí. Bueno, ahí esperamos que Dios haga la obra en ellos. Haya tocado. Y hoy en la mañana también pude hablar con mi hermana, que le compartí otra vez el Evangelio, que no es la primera vez, pero ella todavía no tiene una actitud como si quiero conocer más a Dios. Siempre como escucho y ya. Entonces, creo que todavía necesita más tiempo. Excelente, bien, muy bien. Ok, ¿alguien más? Yo he estado intentando explicarle lo de los 3 círculos a mi hermano y se ha echado para atrás, dice, ¿qué es para esto? No me hables de esto. Mm. Ujú. Muy bien. Yo, Bien. Creo yo, que ha habido varios rechazados, pero no se sientan mal, no lo rechazan a ustedes, rechazan el Evangelio. Y algo que esto nos va a motivar es siempre a ser intencionales, ¿sí? Y no olviden, no somos llamados a convertir a la gente, ¿sí? Esa es tarea del Espíritu. Lo que tenemos que ser intencionales es para compartir con ellos el Evangelio. Ayer estuvimos regresando de viaje, teníamos un viaje acá hasta Estados Unidos por carro desde México. Bueno, tomábamos el avión a un lugar a 2 horas y media de acá. Así que en el vehículo nos trajo el amigo de un amigo y tuve la oportunidad de compartir con él el Evangelio. Tenía 2 horas y media sentado ahí para que me escuche y no tenía dónde escapar. Así que empezamos hablando de todo. Y luego cuando ya pude conectar hablando de todo, entonces le compartí mi testimonio y los 3 círculos, y luego salieron preguntas y más preguntas, y obviamente tuvimos la oportunidad de ir profundizando un poco más. Al final mostró mucho interés, una luz amarilla. El problema es que él vive del otro lado de la frontera a 3 horas, ¿no? Así que estoy buscando un contacto o alguien quien pueda darle seguimiento, pero mostró, cuando lo invité a creer en el Señor, él dijo que ya había creído antes, así que lo invité para esto de la Biblia juntos, aunque sea por Zoom, pero me dijo que él no maneja mucho la tecnología. Pero bueno, como dije, mi responsabilidad es compartir el Evangelio. Ahora, algo interesante que quiero decirles no es el fin de la tarea. La tarea no es solamente que le dé un chip a alguien o le diga a alguien algo de Jesús, es compartir el Evangelio y hacer discípulos. ¿Sí me hago entender? Entonces, buscar la manera de conectarme con esa persona. Ok, entonces, ¿alguien más tal vez? Si no, avanzamos. Bueno, yo simplemente compartir algo que pasó, bueno, este fin de semana, que estuvimos con Sí. José Pablo, Ley y yo, tuvimos la oportunidad de asistir a un campamento de jóvenes. Y bueno, había ido un muchacho de 21 años, si no me equivoco, tiene. Y bueno, como yo le dije a él, ¿no? Que no son casualidades, ¿no? El hecho de que él estuviese ahí, porque la persona que a él le había invitado lo conocía de 2 días, nada más. Y cuando estuvo ahí, pues tuve la oportunidad de poder hablar con él. Y bueno, me recuerdo que por la mañana, yo hablando con él y tal, y yo le decía, Sí, ¿no? se Que le notaba. no es casualidad de que él estuviese ahí, que el Señor quería hacer algo con él en su vida, ¿no? Y bueno, total que cuando el pastor empieza a dar la charla y tal, dice que la persona que está al lado suya, pues que oráramos, ¿no? Mutuamente y tal. La cosa que él estaba al lado mía y empiezo yo a orar por él, ¿no? Y nada, el Señor, yo sentía que iba poniendo palabras en mi boca, ¿no? Y fue algo que él me comenta que llegó muy adentro de él
y que fue algo muy fuerte, ¿no? La cosa, lo impresionante aquí es que de por la mañana cuando él me dijo ya veremos, a por la noche, ¿verdad? Sí, se le notaba el Su cambio. manera de hablar, su lado anímico, su interés, todo había cambiado. Y nada, ahora que ha terminado el campamento, el muchacho está como que con esas ganas de deshacer. No, Sí. no está cerca nuestra. De hecho, estaba con este chaval hoy, estuvo ayer Sí, y sigue estando. Está teniendo contacto con la iglesia y tal, y yo también estoy teniendo contacto con él por WhatsApp. Ahora mismo está pasando por un momento complicado y tal, pero se nota que el Señor ahí quiere hacer algo grande con él. Ok, excelente, muchas gracias. Una pregunta, tomando en cuenta ese caso. ¿Qué sería necesario hacer? La meta es hacer discípulos. Quedar con él y empezar con las historias de esperanza, el cuidado, o sea, y ponerle las metas y la rendición de cuentas y contarle las historias, eso en base de para que él pues profundice de la palabra y pregunte y se anime. Excelente. Muy bien, Ada. Entonces, la tarea no terminó ahí. Si el contacto hay, y aunque hayan habido varios de ustedes, pero hay uno que tiene la apertura, hágalo por Zoom, hágalo por WhatsApp, videollamada, pero la tarea es esa. ¿Sí me hago entender? Sí, Porque si no, uno puede quedar con la idea de que, no, yo ya hice mi parte. No, la tarea es hacer discípulo. Por eso, si la persona ya no quiere seguir o estudiar la Biblia, ok, sigo, busco a alguien más. ¿Sí me hago entender? No es hacer simpatizantes. Entonces, por eso le animo el seguimiento. Testimonio, 3 círculos, ¡pum! Vamos directo a las historias de esperanza. Quiero mostrarles algo que, no sé si se los mostré, que pasó la semana pasada. Esta es una foto de uno de los pastores amigos allá en Ecuador que estuvimos hablando sobre esto. A él le encanta ir mucho al CrossFit, pero muchas veces no iba porque tenía actividades en la iglesia. ¿Sí? Y él no veía que sus actividades particulares eran parte de su ministerio también. Así que estuvimos entrenando y todavía nos reunimos con él y otros pastores y otros hermanos. ¿Y dónde creen que está él? ¿En una cancha? Un gimnasio, En un ¿no? CrossFit. Es un gimnasio, ¿no? Es un gimnasio. Y está compartiendo el evangelio a 2 de sus compañeros del gimnasio. A ver si tengo la foto de la otra. ¿Qué creen que es eso? los 3 círculos. Los tres círculos. ¿Y con qué lo está explicando? ¿Sudor? Con el sudor. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? La idea es ser intencionales. Y él va a empezar a estudiar la palabra con esos chicos después de su tiempo en el gimnasio. Entonces la tarea no es presentar el testimonio y los 3 círculos. ¿Cuál es la tarea? Hacer discípulos. Ir y hacer Hacer discípulos. discípulos. Solo los discípulos se multiplican. Los asistentes, los simpatizantes, no. ¿Ok? Entonces, rapidito, ¿cómo le fue con su tiempo en lectura de la palabra? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Mal? ¿Con toda honestidad? ¿Cómo le fue su tiempo de recepción? Ok. ¿Quiénes compartieron el evangelio o están discipulando a alguien? Ok. ¿Cómo les fue esta semana con su pecado favorito? Esa es la pregunta más difícil, ¿no? Porque si hago así, ¡oh, Dios mío, los demás me van a ver que soy una vil pecadora! Ay. No, la idea es crear un contexto de rendición de cuentas, de honestidad, porque es la única manera de poder sobrellevar nuestras cargas.
¿sí? Entonces, que Dios nos ayude a quitar esa imagen de la iglesia, todos santos y perfectos, para reconocer que somos una iglesia de pecadores redimidos por Cristo. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta eso, me gustaría leer un salmo, considerando el tiempo de alabanza. Entonces, si alguien por favor puede buscar el Salmo 63, versículo 1 al 4 y leerlo. Vale. Lo he encontrado yo. Dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Excelente. Dios mío eres tú. Vamos a alabar a Dios porque, como dijo el salmista, Él es nuestro Dios. Y Él es un Dios que sacia. El contexto del Salmo es un contexto donde David escribe ese Salmo estando en el desierto. Y todos saben que cuando uno está en el desierto lo que tiene es sed. Necesita agua. Pero Él va más allá de la necesidad física y reconoce la necesidad de ser saciado espiritualmente. Una determinación que David toma es, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Entonces, no puedo hacer discípulos si no soy un discípulo. Y un discípulo que no se deleita y no se satisface en su Señor y en su Maestro, va a obedecerle por obligación y no va a obedecer por amor. Como dice Pablo en Romanos 6, somos siervos de la justicia por amor, no por obligación. Y hay una enorme diferencia con eso. Cuando hago discípulos, quiero hacerlo porque deseo que otros también sigan y vean lo maravilloso que es mi Señor. No porque Pastor Willer va a preguntar la otra semana y no quiero hacer el dedito así. ¿Sí? Es por amor a mi Salvador. ¿Estamos? Ok, entonces vamos al tiempo de la enseñanza y vamos a ver el primer mandamiento de Cristo. Así que voy a pedirles por favor que abran su Biblia en Mateo capítulo 4, 17, si alguien lo puede leer. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok. ¿Cuál es una de las cosas que Jesús hizo cuando empezó su ministerio? ¿Qué es lo que él ordenaba a la gente? Arrepentirse. Arrepentidos. Entonces el primer mandato tiene que ver con arrepentimiento. No puedo ser un seguidor de Jesús si no empiezo con arrepentimiento. ¿Sí? Porque no se trata de no se trata de ir a una nueva iglesia, no se trata de tener una Biblia, no se trata de ser una persona más moralista, que si antes bebía mucho o beber poco, no. No puedo seguir a Jesús sin arrepentimiento. ¿Ok? Así que vamos a Lucas 19, 1 al 10, vamos a mirar esa historia. Lucas 19, 1 al 10. Si alguien lo tiene, por favor, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta, que lo pueda leer. Como ha dicho, Lucas 19, 10. Lucas 19 del 1 al 10. Ah, vale. Sí. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subía a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie,
dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, excelente, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra versión que lo pueda leer nuevamente? Sí, yo tengo traducción nueva traducción viviente. Dice Jesús y Zaqueo. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que él se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo le dijo: Baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Excelente, gracias, Ley. ¿Alguien puede contarnos la historia en sus propias palabras? No la enseñanza, no la aplicación, solamente la historia en sus propias palabras. ¿Qué ocurre en este relato bíblico? Así bien cortito. Uno solo, no se peleen. Sí. ¿Quieres hablar tú? ¿Qué? ¿Tú quieres hablar? Bueno, esto era Zaqueo, que quería ver a Jesús y por causa de mucha gente, pues como era bajo de estatura, no pudo verlo, entonces tenía que subirse a lo alto de un árbol. Y como Jesús tenía que pasar por allí, inmediatamente le dijo: Zaqueo, que hoy voy a estar en tu casa. Jesús fue allí, le compartiría la palabra o lo que fuera, y vio que, como él era publicano, pues le había mostrado arrepentimiento cuando le dijo que devolvería el doble, ¿no?, a los bienes a los pobres, y que si había defraudado a alguien, que se lo devolvería 4 veces. Entonces él y su casa pues eran y después con esa actitud había demostrado que él se había arrepentido. También. Excelente. Muy buen resumen y síntesis. Solamente para poner un poco en contexto, un publicano podrían ser personas muy ricas, pero también eran gente detestable por la nación judía. ¿Por qué? Porque eran judíos que servían al imperio cobrando impuestos. Entonces eran odiados o vistos muy mal por traicioneros, pero también porque muchos de ellos cobraban más de los impuestos que correspondía y se enriquecían de manera ilícita. Ahora, obviamente, este Zaqueo no era cualquier publicano, era el jefe de los publicanos, lo que aumentaba, obviamente, que la gente lo odie o lo aborrezca. Ok, con la mira en el texto,
¿Qué nos dice el pasaje acerca de Jesús? ¿Qué podemos ver? ¿Qué nos dice con respecto a Dios el texto bíblico? Pues que Dios mira más allá de las posiciones e intenciones, mira el corazón, como miró el de Zaqueo, ¿no? Ok, No muy hace, bien. no hace acepción de personas. ¿Ya? ¿Qué más? También que reconoce a la persona que se humilla delante de él, que reconoce su pecado. Ujú, interesante. ¿Qué más? Para la gente, Zaqueo a lo mejor podría ser el más pecador, ¿no? Pero sin embargo, Dios fue a habitar a su casa. Wow. Muy bien. Dice ¿Qué más? dice el versículo 10 que el Hijo del Hombre había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Ujú. Interesante. Algo que quisiera que notemos también, aparte de todo lo que dijeron, para ir, digamos, poniéndolo así como en ítems, es que Jesús conocía a Zaqueo y nunca lo había visto. ¿Sí? Otra cosa interesante es que Jesús lo llama por su nombre. Entonces, ¿cómo era posible que Jesús entre la multitud ¿Sabías eso? supiera su nombre? Porque es omnisciente. Ujú, muy cierto. Porque lo tenía elegido, escogido para la salvación. Es que él sabe todos nuestros nombres. Porque tiene mala fama también, ¿no? Que no Que no le pertenecía. A ver, sí, mala fama porque es Conocido como más pecador pecador. del barrio. Anda, apaga, silencio. Ok, y interesante. Ahora, Jesús lo invita a él, o sea, Jesús se autoinvita a la casa de Zaqueo. Tengo que aprender. Pero que dice como que aprender si leí el papel mejor que el otro día la pobre. Que lo hagan. Es que muy tarde para llegar a mi pueblo, vea, porque quedo en casa de Lala y yo la cogí, claro. Se iba a quedar afuera en la calle durmiendo aquí debajo de un puente. Ay, sí, ha hecho un acto de gracia. Muy bien, nada. Entonces, ¿qué nos dice eso acerca de Jesús? ¿Por qué moverse a estar con gente que no merece? ¿Qué Porque, nos dice acerca de Dios o de Jesús? porque también dice que él vino para los que necesitaban ser sanados. Ujú. Ok, muy bien. Muy bien. Alguien dijo, Jesús no hace acepción de personas, pero encontramos mucha gente que no hace acepción de personas. ¿Pero qué hacía distinto a Jesús? Que él sabía de antemano qué clase de gente era Zaqueo. Y aún así decidió sentarse a la mesa con él. Wow, correcto. ¿Qué más nos dice acerca de Jesús o de Dios el pasaje? A mí me llama mucho la atención que a pesar de que Zaqueo era un pecador, que... a ver cómo lo diría. Que no le dijo... ¿Le juzgó? No le juzgó por ser pecador. Es como la mujer samaritana. Sino que ella misma confesó y con sus hechos había mostrado que reconocía que había hecho mal. Muy O sea, que bien. yo creo que el Señor quiere como que si tú has hecho algo malo, que confíes en Él, que le confieses lo que has hecho, para que Él sepa que tú tienes ese problema, pero que Él te lo puede solucionar. Que se arrepienta, ¿no? Que te arrepientas. Excelente, muy bien. Muy bien, muy bien.
Otra cosa interesante acerca de Dios o de Jesús es que Él ofrece salvación. Sí. ¿Sí? Recuerda el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa. Ok, ¿y qué nos dice el pasaje acerca de los hombres? ¿Qué personajes hay? ¿Qué nos dice? Por una parte, envidia por parte de los religiosos, de aquellos que murmuraban. Ujú. Muy bien. Religiosos, ¿no? Sí. Por tanto acentúa eso, qué bueno. ¿Qué más? ¿Qué nos dice en cuanto a Zaqueo? ¿Cuál Quería, es su desesperación de buscar a Jesús? Y tenía todo. Hombre, Pues no lo tenía él, ¿no? yo creo que todo lo que él tenía, que no era comparado con lo que Cristo, lo que Jesús le podía dar. Ok. Era paz. ¿Qué más nos dice el pasaje sobre Zaqueo? que las cosas del mundo no nos van a llenar como buscar a Cristo. Que Saqueo se sentía muy vacío teniéndolo todo, un vacío que no podía llenar con nada. Que hacía supuestamente buenas obras, pero que él sabía que a lo mejor como que faltaba algo más, que por eso no se sentía tranquilo en el fondo de su alma y diría, no puede ser solo obra, tiene que ser algo más, si no yo sería el más merecedor de salvarme y parece que estaba como equivocado, que decía tengo que estar equivocado. Y que Muy bien. Quería arrepentirse seguramente de todos sus pecados. Ya. Es interesante notar cómo él, en medio de todo lo que tenía, había un vacío profundo en su alma. Creo que él se hizo publicano y llegó a ser el mejor de los publicanos porque perseguía el dinero. No le importaba lo que la gente piense de él. Es interesante que a él le preocupa lo que Jesús piensa de él. Y él mismo sabía su condición y se entusiasma cuando Jesús lo invita. Pero había algo en él que no había sido satisfecho, ¿no? Así que Jesús le dice baja y él dice que sale corriendo entusiasmado y le recibió gozoso. Ok, tal vez este Jesús tiene algo que yo no tengo, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice acerca de los que murmuraban? que tenían envidia, porque como Jesús era famoso, la persona famosa iba a entrar en casa de ese cualquiera, ¿no? Para los fariseos, del Zaqueo, bueno, que fuera como que en plan Hombre, lo que dice que siendo Jesús un maestro, que cómo es posible que se junte con pecadores, Sí, con las personas que Como eran diciendo de rechazadas, sí mismo, diciendo, nosotros no somos tan pecadores como este hombre. como Zaqueo. Que un santo Y es interesante que usualmente la reputación es muy importante para el ser humano. Hay un dicho que dice, no sé si se escucha en España, dime con quién anda y te diré quién eres. sí, es muy famoso. Y para nuestros contextos es tan importante la reputación, así que yo no quiero arruinar mi reputación andando con cualquiera. Pero Jesús no le importaba su reputación para ir con Zaqueo. Ahora, ¿en qué estaban pensando los religiosos o la gente o la multitud de ahí con respecto a Jesús en la casa de Zaqueo? Que alguien dijo envidia, pero ¿qué más? Que no merecía Zaqueo, Eso. que Dios lo Zaqueo no merecía no merecía nada, ¿no? Yo qué sé, era estar con Jesús, la rata el rabino, Dios, el Hijo de Dios. Exacto. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Qué pasó con Zaqueo?
durante ese encuentro con Jesús? Transformación. Arrepentimiento. Verdaderamente. Arrepentimiento y qué más, aún no lo dice. Yo ahí, creo pero que ¿qué más? llenaría ya su corazón, ¿no? Que estaba vacío, ¿no? Se dio Ya. cuenta. Reconocimiento también de lo que hacía, ¿no? Porque Ujú. Y fe, ¿no? Hay algo que no se menciona ahí, pero tiene que ver con gracia. La gracia de Dios es lo que permite al hombre pecador acercarse a Él. ¿Sí? Repito, la gracia de Dios es lo que permite al pecador, por fe y arrepentimiento, acercarse a Él. ¿Sí? Entonces, mira, humilde, dice que Zaqueo se pone en pie y empieza a ocurrir algo. Ustedes mencionaron varias veces, y sí, es evidente. Aquí no se escucha la palabra arrepentimiento, pero es evidente la palabra. Pero ¿cuál es el fruto de ese arrepentimiento? Y la pregunta también sería, ¿arrepentirme de qué? ¿De qué se arrepiente Zaqueo? De su obra De su vacía. avaricia, De su avaricia, del dinero. de su Del amor amor al al dinero. Eso, Egoísmo. eso. ¿Quién era el Dios de Zaqueo? El dinero. Su Dinero, obra, la ¿no? avaricia. ¿No es cierto? Ok. Y ahora estaba cediendo sus deseos, sus anhelos, sus dioses, los estaba rendiendo delante de Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los frutos de arrepentimiento? En caso de Zaqueo, No. Ajá. en caso de Zaqueo que dijo que gran parte de sus bienes irían a los pobres y que si él había estafado a alguien, que se lo devolvería 4 veces más. Excelente. Entonces, por lo que podemos ver, ¿y qué verdades? Viene la siguiente pregunta, ¿qué verdades encontramos o qué pecados debemos dejar? Lo que mencionaste es de que arrepentimiento no es un acto emocional. ¿Se dan cuenta? Es un cambio de dirección. No, la vida de Zaqueo apuntaba ¿hacia dónde? Hacia el dinero. Y hoy se estaba desprendiendo, un giro de 180 grados y se estaba desprendiendo ¿de qué cosa? Del dinero. El dinero. Entonces arrepentimiento es un giro, es un cambio. ¿No? ¿Hay alguna verdad que puedo ver en este pasaje? ¿Alguna promesa? Yo lo veo en el versículo 10, cuando dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Excelente. Excelente. Pregunta, ¿por qué debo arrepentirme? Por las consecuencias, ¿no? Una Del avaricia. arrepentimiento. De no arrepentirme son las consecuencias del pecado. O dice que la paga del pecado es muerte. Ujú. Y la única respuesta para nuestro pecado es Jesucristo. Sí, pero no puedo venir a Él sin fe y sin arrepentimiento. ¿Sí? Yo no cambio de vida por una religión nueva, una Biblia nueva o un grupo de estudio bíblico nuevo. Mi vida llega a ser transformada, como pasó con Zaqueo, cuando reconozco quién soy yo, quién es Él, ¿no? Y me arrepiento y creo. ¿Sí? Entonces, es importante el arrepentimiento porque es justamente lo que me lleva a reconocer mi necesidad de un Salvador. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la primera cosa que Jesús quiere que yo como nuevo seguidor de Jesús haga? ¿Qué piensan? Arrepentirse. Arrepentirse. Da fruto de No hay arrepentimiento. cambio, no hay transformación sin arrepentimiento. ¿Sí? Hay un pasaje en la Biblia, dice, muy conocido, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. es, Las cosas viejas pasaron y aquí son todas nuevas. Correcto.
Ahora, a mí me gusta resumirlo en 3 partes. Me encanta ese versículo. Y lo voy a mirar de atrás para adelante. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Eso se llama renovación. Cuando tú dices, ay, quiero la cama, no me gusta en mi cuarto, la voy a renovar, voy a sacar esa cama. O le cambio las sábanas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es renovación. Dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero dice ahí, nueva criatura es. Eso se llama transformación. No es una evolución de un católico a un evangélico, de un mormón a un evangélico. No es una evolución, no es un mejoramiento. Es una transformación total. Yo muero para que Él viva. ¿Sí? Alguien dijo que cuando uno viene a Cristo, primero tú celebras un velorio y luego celebras un nacimiento. ¿Sí? Entonces, no hay renovación sin transformación. Porque la idea es como poner a un cerdo, un marrano, ponerlo en un jardín. Si lo dejas en el jardín, ¿qué va a ocurrir? Al poco tiempo se va a convertir en un chiquero, en un... No sé cómo usan ahí el término. Una pocilga. Pero vos dices, no, lo que pasa es que esa pocilga o ese jardín era muy chiquito, lo vamos a poner en otro. Vamos a renovarle el ambiente al cerdo. ¿Qué va a ocurrir con el nuevo ambiente? Que también se ensucia. Va a haber más cantidad de suciedad. Entonces, ¿cuál es el problema? El cerdo. Entonces Jesús dice, nueva criatura es. Y no hay transformación sin salvación. Si alguno está en Cristo, ¿qué ocurre? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Se da cuenta la secuencia? Salvación, transformación y renovación. ¿Por qué necesito arrepentirme? Porque es lo que me lleva a acercarme y a reconocer la necesidad de mi Salvador. Entonces la pregunta sería, si fueran ustedes un nuevo grupo incrédulos y ya empezamos el estudio de mandamientos de Jesús, es, ¿con quién te identificas de la historia que acabamos de estudiar? A veces con los fariseos, ¿no? Porque viene una persona y dice, es tan sucia y pecadora, todo el mal que ha hecho no merece arrepentirse. Como somos tan sucios como por lo menos yo, como los que murmuraban, ¿no? ¿Y será que los fariseos necesitan arrepentimiento? Pues sí. ¿Necesitas arrepentimiento si eres muy bueno o si eres muy malo? Si eres un mentiroso. ¿Cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a arrepentir? Claro. Entonces, voy a cerrar ahí, abro paréntesis. El propósito de los mandatos de Jesús es llevar a los nuevos discípulos a caminar en la obediencia. No voy a pasar a la lección 2 si no hay una respuesta a la lección 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estoy buscando simpatizantes con mi grupo de jóvenes, con mi iglesia. Dios me llamó a ser discípulos. Muchas veces Jesús dijo a aquellos que le seguían, ¿no? ¿Te acuerdas cuando él estaba a comida y un montón le seguía? Jesús dijo, ya no va a haber pan. Se acabó el pan. No, ya no va a haber pan. ¿Y qué hizo la gente? Empezó a dejar de seguirle. ¿Y qué hizo con sus discípulos? Les preguntó, ¿no se quieren ir ustedes también? Uche, no, le dice. Y Pedro dice, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida. Entonces no perseguían a Jesús por las bendiciones, seguían a Jesús por quien era. Pero quedaba. Entonces, chicos, la idea es hacer discípulos. Y si tú estás discipulando a alguien nuevo, un nuevo creyente, o una persona que ha decidido seguir a Cristo, no van a pasar a la lección 2 si no cumplimos la 1. La lección 2 es sobre bautismo, que no vamos a alcanzar a ver, y los animo a verla juntos, o lo voy a hacer con las 2 o 3 personas que quieran seguir.
todo este proceso y luego se encarguen de entrenar. Porque la idea es que ustedes no dependan de mí, sino del Señor, pero tengan las herramientas y sepan cómo usarlas para ver lo que Dios va a hacer allá en Sevilla. Pero el segundo mandato es bautizarse. ¿Y si la persona no quiere bautizarse? ¿Qué dijo Jesús? Hagan y de hacer discípulos bautizándolos. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden. Y esa palabra guardar se puede traducir enseñándoles a obedecer. No, es que no me quiero bautizar porque hace mucho frío acá en Sevilla. No, es que no me quiero bautizar porque ¿qué va a decir mi familia? Es que no me quiero bautizar porque todavía no conozco y vamos a seguir estudiando. Pero no voy a pasar al paso 3, sino al paso 2. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué? Porque alguien que conoció a Jesús, como el caso de Zaqueo, el arrepentimiento, hay frutos. Uno está dispuesto a pagar el precio de seguir a Jesús. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. El problema de la iglesia, mis queridos jóvenes, que no se multiplica en Ecuador, acá en Estados Unidos, en España, es porque estamos haciendo espectadores, oyentes, consumidores del Evangelio, no discípulos. Los discípulos obedecen y siguen a su Señor. Y ese es el desafío y el reto, llenar con el Evangelio Sevilla con discípulos. ¿Sí me va a entender? Sí. Entonces, les conté que era de una chica que estábamos discipulando en Ecuador, que estaba así, igual que ustedes, y ella empezó un grupo de sus amigas y empezó a invadir con todo el mundo conocido para ella, con el Evangelio, compartir su testimonio entre círculos por Zoom presencial. Llegó a tener un grupo de 15 chicas que se reunía y vieron con las chicas la historia de esperanza, que son casi 7, casi como 2 meses reuniéndose juntas. Vieron el tema del arrepentimiento, muchas de ellas dijeron arrepentirse. Entonces pasó al tema del bautismo y lo hizo en el río, pero un río muy lindo que había en la ciudad. Hizo el discipulado ahí. ¿Y saben qué? Ninguna se quiso bautizar. No es que mi mami, no es que mi familia, no es que mi religión. Entonces, ¿no entendiste el Evangelio? Entonces al final, ella les dijo, después de segunda vez, tercera vez de continuar estudiando, volver a repasar esa lección, dijo, ok, ustedes saben dónde vivo, tienen mi número, son mis amigas, yo les amo mucho, pero si quieres seguir a Jesús, búscame. ¿Sí? Y ahí llegó ese grupo. ¿Sí me va a entender? Porque la idea es hacer discípulos que hacen discípulos, no simpatizantes. Así que, con eso es claro. ¿Hay alguna pregunta? Lo veo con cara de asustado, ahora no sé qué pasó. Entonces, vamos a obviar un poquito la práctica porque me está doliendo mucho la garganta y quiero pasar al tema de la edición un ratito, una vez más para repasarlo y luego ya ustedes se encargan de las metas. Déjenme buscarlo acá. Entonces, el propósito de con los que deseen y puedan, entiendo que están con sus ocupaciones y todo lo demás, es que podamos identificar, ok, ¿dónde estamos? Hablamos de los 4 campos, y los 4 campos lo que nos muestra es el panorama general de hacia dónde queremos llegar. ¿Sí? Entonces hablamos de primero nosotros permanecer, luego entrar, y ya dijimos cómo íbamos a entrar: mapaoicos, personas de paz, actos de benevolencia. Estamos hablando de incrédulos. Luego, para sembrar el testimonio, el evangelio, la historia de esperanza. Cuando ya la persona continúa con la historia de esperanza, entonces vamos a discipular. Entonces tú puedes entrenarlo con el 4-1-1, que ya lo vimos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Para que esa persona vaya y alcance a él y a sus amigos, vaya y alcance a sus familiares.
Y a su vez voy a estar enseñándole a él, modelando los 3 tercios, pero hablando de los mandatos de Jesús. Pregunta, y con eso voy terminando. Bueno, y luego la idea es reunir para hacer una iglesia en casa, una iglesia en la cafetería, una iglesia en el parque, una iglesia en el gimnasio, no importa. ¿Sí? La idea es llevar a la gente a Cristo, no a nuestros templos. En futuro ellos van a querer venir y congregarse y alabar donde tú alabas, pero la idea es que ellos empiecen a saber que son una iglesia donde están. Pregunta, ¿por dónde están algunos de ustedes? Algunos están recién en entrar, porque, ay, no, recién estoy orando. Levanten la mano, ¿quiénes ya están sembrando? Excelente. Y levanten la mano si alguien ya está con la historia de esperanza con alguien. ¿No? Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos sembrando. Entonces, una vez que yo siembro y paso la historia de esperanza, inmediatamente voy a los mandatos de Jesús. Chicos, al principio de todo este entrenamiento, cuando veíamos ¿se acuerdan 2 Timoteo 2:2? Decía, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay 4 generaciones de discípulos ahí. Pablo le escribe a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Le dice Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles. El tercer grupo son los fieles. Y luego le dice que sean idóneos, estos que sean idóneos para enseñar también a otros. El propósito de este entrenamiento es llevarme a mí a ser discípulos que hacen discípulos. ¿Sí? Porque se dice que cuando hay una 4ª generación de discípulos, ya se formó un movimiento. Ya el evangelio empieza a dispersarse. ¿Sí? Por ejemplo, Ley fue la conexión con ustedes, pero supongamos que ya mañana Ley tiene que viajar o tiene que irse. La idea es que una de las cosas que sabemos es que no todos vamos a responder. ¿Sí? Pero si alguien lo hace y forma otro discípulo, y hago una 4ª generación de discípulos, entonces cuando el evangelio empieza a dispersarse. ¿Cómo hizo Pablo? Cuando Pablo dijo, todo lo he llenado con el evangelio, ¿estaba mintiendo? No. ¿Cómo hizo él para esparcir y desparramar, por así decirlo, el evangelio en toda Asia? Porque él dice, he alcanzado toda Asia. Y no está hablando de que toda Asia se convirtió. Y yo les dije al principio, habían cerca de 2 millones de habitantes en ese tiempo en Asia. ¿Cómo hizo Pablo, sin redes sociales, sin internet, sin televisión, sin radio, para esparcir el evangelio? De la manera más orgánica como el Señor estableció. Discípulos. ¿Sí? ¿Cómo Pablo podía llenar el evangelio? Con sus discípulos. Romanos 16, al final, es un capítulo que habla de un montón de colaboradores de Pablo del evangelio. ¿Sí? Entonces, chicos, yo les animo. La tarea, si conoces a otros creyentes, entrénalos, capacítalos, repasa lo que hemos visto, ¿no? Y vamos a alcanzar a la gente. No solo evangelizar, sino hacer discípulos. Entonces, ya para despedirme, y luego ahí les dejo para que ustedes puedan definir las metas, yo les agradezco por su tiempo. Gracias, la verdad que estamos muy entusiasmados por lo que Dios puede hacer allá en Sevilla. Sé que España ha sido un campo muy duro para el evangelio, y no es casualidad que Dios haya levantado a ustedes. Pero podemos ser personas que recibimos capacitaciones toda la vida. Pero si no hago un discípulo, ¿no? Entonces, quiero animarles a que el Señor pueda hablar en ustedes y realmente puedan esparcir el evangelio por toda Sevilla y, por qué no, por toda España. ¿Sí? Entonces, Ley se reúne, tú me avisas, dice, bueno, mira, si queremos para hacer un seguimiento de cómo vamos. La mayoría me dije que están sembrando. Entonces me gustaría, y la idea de reunirnos es decir, ok, mira, yo ya empecé una iglesia en la cafetería, con gente allí. O yo, mira, yo voy al gimnasio, al ballet, no sé, y
y empecé una iglesia ahí. Y la idea es que seamos discípulos que se multipliquen. Entonces, les dejo, esa es la visión, les dejo ahí con Ley para que hagan las metas, a ver cómo les fue con las metas y definir las nuevas metas. De mi parte, muy agradecidos, y bueno, voy a estar a la espera a ver qué me dicen, si nos reunimos cada 15 y con quiénes para ver cómo avanza la obra ya en España. Gracias. ¿Podrían orar por ustedes? Sí, Buen Dios y Padre, gracias por este grupo de hermanos, familias, por un mismo Padre. Gracias, Señor, por la obra de tu Hijo. Y, Señor, sé que algunos son de España y otros no, pero por algo tú los has llevado y por algo les has permitido conocerse. Gracias por la enorme amistad que tienen y puedo ver a través del chat y la comunión que tienen. Señor, ayúdalos a ser uno, para que así mismo puedan esparcir el Evangelio de manera individual. Señor, pon la carga en sus corazones de hacer discípulos. Pon la carga de caminar con otros y enseñarles a caminar contigo. Señor, obra en sus vidas. Levanta a aquellos hombres y mujeres de paz allí en Sevilla que tú estás preparando para que el Evangelio sea esparcido en todo lugar. Señor, perdónanos porque a veces sabemos tanto de la Biblia y aún así la gente sigue sin conocerte. Señor, guarda su vida, guarda sus corazones, líbralos del pecado y de las artimañas del enemigo. Ayúdalos a vivir en misión todos los días de su vida. Gracias por el tiempo que me diste de compartir con ellos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, chicos, un abrazo. Fuerte Dios abrazo. los bendiga. Les pedimos Y adelante. porque hoy es la última sesión. Bendiciones. Hoy la foto, ¿no? Sí. La foto realmente. Foto Muchas finish. gracias. De nada, Ley. Nos deja orar por ti, por su familia,